Bueno, pues muchas gracias, el doctor Humberto Nicolini, que está con nosotros en azteca.com, para platicarnos un poco y darnos un avance de su charla y de su ponencia que va a tener en el TED del Distrito Federal el próximo 13 de octubre. Sí, pues muchas gracias. El tema trastorno compulsivo, Ujú. obsesivo de los mexicanos. ¿Por qué es relevante hablar de esto ahorita? Bueno, ha sido un tema que ha ido cobrando mucho interés porque es un padecimiento que se ha hecho muy popular. Es un padecimiento que aparte es fácil de mostrar a veces en los medios de comunicación. Ha habido muchas películas que han mostrado casos de trastorno obsesivo compulsivo, esta de Jack Nicholson, Mejor Imposible, El Aviador, que es la vida de Howard Hughes, que hizo Leonardo DiCaprio, Ujú, series de televisión como la de este detective de Monk, ¿no? ujú, Que es muy escrupuloso y por claro, eso encuentra pues cosas muy interesantes. claro. Este famoso personaje de una serie cómica que se llama el Big Bang, Theory, que es Sheldon, ¿no? Sheldon. Que bueno, tiene cantidad de cosas compulsivas, aunque es otro síndrome que se llama Asperger, pero que bueno, Claro, tiene muchas cosas obsesivas. Incluso hay una obra de teatro que se trata de puras obsesiones y claro, compulsiones. Entonces, el tema de las obsesiones no nos es ajeno a nadie. Todos claro, hemos como pasado por un poquito de ciertas obsesiones, ciertas compulsiones, claro. y de ahí que pues de alguna forma todos nos podemos identificar con qué se siente tener algo de obsesividad. Claro, es diferente cuando uno ya tiene la enfermedad, ¿no? Claro, Porque la enfermedad ya se vuelve algo que a uno no lo deja funcionar en la vida, ya se vuelve algo que lo discapacita, ya son, cuando uno padece esta enfermedad, ya es algo que a uno le puede tomar horas del día que en vez de pues estar funcionando, estar con la familia, estar en la vida social, claro, pues está uno compulsionando y está claro, completamente dedicado a esto, y ahí es donde se vuelve un padecimiento, y pues que hay muchas vertientes interesantes, no solo de diagnóstico, claro. sino de investigación en encontrar las causas del padecimiento, que es sobre lo que voy a hablar. La, la compulsión, como Ujú. dice usted, o la obsesión, ¿qué relación tienen con la neurosis? Bueno, la vieja clasificación de las enfermedades mentales, que provenía realmente como de la literatura freudiana, Ujú, él dividía fue esta primera enorme clasificación de psicosis y neurosis. ujú, Entonces, como que muchas enfermedades entraron en neurosis y otras muchas en psicosis. ujú. Una de las prototípicas era la neurosis obsesiva compulsiva. Ok, Ahora hacemos como muchas más divisiones y les llamamos trastornos, ¿no? claro, Pero pues realmente es lo mismo, es lo es mismo. simplemente ahora las ubicamos en clasificaciones como más sofisticadas, ¿no? Pero estamos hablando de los cuadros muy parecidos. Claro, Tal vez la diferencia es cómo lo entendemos, ¿no? Antes los mecanismos de las neurosis se pensaba que era algo completamente controlable desde el punto de vista de la psique, o sea que claro, estaba en nuestra voluntad nosotros corregirlo. Y pues lo que nos ha dado la ciencia médica, y que pues como el meollo, digamos, de ujú, la plática, es que pues no son más bien problemas que traemos cerebralmente y que incluso los heredamos, ¿no? ujú. Esta enfermedad, sabemos que esta es la causa, incluso hemos encontrado un gen para esta enfermedad, y sobre eso voy a hablar en la charla. ¿Alguien es ajeno a esto? ¿Alguien me refiero a en edad, en género, sí, en Género. género, o todos podemos caer en esto, incluso un bebé? Un bebé no, porque se necesita como una cierta desarrollo del cerebro para que aparezcan estas ideas, como esta madurez cognitiva, digamos, para que ya el cerebro procese una obsesión, y también ya una cierta complejidad desde el punto de vista de conducta para que alguien realice una compulsión. Pero hay cosas como muy sencillas que a veces aparecen muy tempranas. Ujú, Por ejemplo, los tics. El que hay personas que de repente tienen un parpadeo, ujú, una mueca, un gesto así muy ujú. raro. Incluso hay presentadores de televisión que tienen tics muy notorios Claro, y se vuelve un poquito su moto, ¿no? Su forma de ser identificados. así es. Y es una enfermedad. Y este es un tipo de compulsión
muy básico, muy genético, y que puede aparecer desde edades muy, muy tempranas, 3, 4 años de edad. Ya hay veces que podemos empezar a hacer el diagnóstico. Claro. Abarca por igual a hombres y mujeres. Por ejemplo, los tics son más frecuentes en varones, 3-1 que en mujeres. Ok. El TOC aparece a veces más en las mujeres después del primer embarazo. Hay ahí toda una teoría de ciertas hormonas como la oxitocina que disparan en alguien que ya tiene la vulnerabilidad para el TOC, que de alguna manera lo empujan, ¿no? Y hacen que ya se vuelva clínico. Claro. La frecuencia en la población es alrededor del 3% de la población. Claro. O sea, quiere decir que el 97% de la población no lo tenemos, ¿no? Sin embargo, el que alguien nos hayamos padecido una idea obsesiva o sentido lo que es una compulsión, yo creo que el 100% de la población hemos tenido Claro. algo parecido, ¿no? Claro. Por ahí hay algunos artículos donde dicen que existe una obsesión o compulsión o neurosis del hogar, por ejemplo, del ama de casa, Claro. ¿no? O sea, que se preocupa mucho porque ya limpia ahí, a ver, ya no toques, ¿no? O ya lave los trastes, ya sálganse para que ya no los toquen. Además de eso, ¿de qué manera y de manera muy coloquial podemos identificar que estamos ya en esta parte de la obsesión? Claro. O sea, ¿cómo le hago yo que no entiendo a lo mejor muchos términos, ni sé qué es la compulsión, y que a lo mejor menospreciamos mucho la atención mental, ¿no? O la salud mental? Vamos al médico, al dentista y todo eso, pero al último, o casi nunca, vamos con un psicólogo, con un psiquiatra a ver qué tal andamos, ¿no? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo No, identifico? esto es muy cierto. Por ejemplo, a veces como se traslapa, como por ejemplo con las labores de la casa, y hay personas que dicen, bueno, es muy dedicada a su hogar, pero de repente, ¿dónde trazamos la línea a donde ya se está volviendo una enfermedad de alguien que es muy preocupona porque su casa esté bonita, esté limpia, a que ya se vuelve una enfermedad? Y a veces bien difícil trazar la línea. Generalmente hay parámetros de tiempo, hay parámetros de sufrimiento. Uno de las situaciones que a veces nos planteamos cuando alguien dedica más de 1 hora al día en conductas compulsivas, desplazando, digamos, otras tareas, otras obligaciones, ya podemos pensar que se puede tratar de una enfermedad. O cuando esto le empieza a generar enojo, un enojo, digamos, desproporcionado. Por ejemplo, en esta situación de que acaba esto en conflictos maritales, ¿no? El que ensucian un vaso y bueno, ya se vuelve un motivo de un pleito serio. El que el niño entra con los tenis cochinos a la casa y es motivo de que incluso llega la agresión física o cierto abuso emocional hacia los hijos. Casos dramáticos en donde por ejemplo, algún pediatra me refirió a una paciente donde él se dio cuenta que ella tenía esto porque le había causado dermatitis a los niños por el limpiado del pañal. O sea, era tanto su agobio de que estuvieran limpios los bebitos que ya le había causado una dermatitis pues tremendo, con la piel viva estaba el bebito de tanto que lo estaba limpiando. Claro. Entonces el pediatra dijo, no, esto no es normal, ¿no? O sea, no es una alergia al bebé, claro. Es que la mamá lo está limpiando Sí, demasiado. Entonces hay veces de que el diagnóstico llega de forma indirecta y es difícil, no siempre es fácil hacer el diagnóstico, tiene que a veces ser otro médico el que lo refiere o bien otros miembros de la familia que se dan cuenta que está habiendo un exceso de y que esencialmente son personas que dejan de ser felices, que la pasan mal, hay enojo, hay angustia, hay sufrimiento, o sea, no le están pasando bien. Yo creo que toca un concepto muy, muy fuerte, muy importante, que todos o muchos buscamos, que es la felicidad, ¿no? Claro. ¿De esto va a hablar el 13 de octubre? Sí, pues esto es parte de como el cierre, digamos, ¿no? Y un poco de cuando, hacia dónde nos lleva, porque una de las, pues de los temas comunes que tienen todas las charlas es el pensar hacia el futuro, ¿no? O sea, todos estos temas de reflexión en qué nos ayudan a desarrollar un mejor futuro
Y pues aquí, por ejemplo, el que empecemos a descubrir estas vías de genes que rigen nuestra conducta, de qué manera nos impactan al futuro, o sea, al aliviarnos de ciertas compulsiones, bueno, pues desde luego en la parte médica pues va a ser muy bueno aliviar sufrimiento, ¿no? Pero por otro lado, ¿qué pasa en estos casos donde a lo mejor sí ser un poquito obsesivo no es malo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el que alguien sea muy puntual, que sea muy bien hecho, pues que en la computadora haga las cosas precisas y adecuadas, que Claro, revise las tareas para no tener errores. claro, A lo mejor sí necesitamos un poquito de obsesividad, ¿no? No toda la claro, obsesividad necesariamente claro, es un problema. Eh, entonces, pues también ahí vamos a entrar en polémicas importantes, hasta en el claro, diagnóstico, quién tiene derecho a saber esta información genética de nuestra conducta, de todas esas polémicas que la tecnología nos va a llevar y que pues este es parte de estos temas, ayudarnos a reflexionar hacia el futuro. hacia el futuro. Bueno, doctor, pues finalmente más o menos tiene una hora usted en la que va a dar su ponencia. No, Ya todavía todavía no no. nos han avisado. Van a hacer todas las ponencias en el Ujú. transcurso de la De mañana, todo el evento. de todo el evento. Son ponencias que tienen un formato pues muy interesante porque son breves, o sea, nos están haciendo toda una estrategia para que seamos muy concisos, muy precisos, ¿no? Y llevar el mensaje de manera que seamos no aburridos y que tratemos Claro, de llevar rápidamente pues, nuestro mensaje a la audiencia. claro. Pues doctor, le agradezco mucho. No sé si quiera decirle algo a la gente para que los invite este 13 de octubre. ¿Dónde va a ser? ¿No? Claro, Y a va a lo ser ahí mejor. en el Poliforum Siqueiros, va a ser un evento yo creo que muy interesante, los temas son muy variados, muy amenos. Yo que he estado pues escuchando a los otros compañeros de TED, realmente me he entretenido mucho escuchando estas nuevas posturas y reflexiones al futuro, y creo que pues se puede pasar una mañana verdaderamente eh, divertida y De aparte aprendizaje, de ¿no? aprendizaje muy, muy Sí, claro. intenso. Digo, ya nada más para cerrar, doctor, para usted, ¿el futuro tiene cierto sinónimo de incertidumbre para el mexicano? Desde luego que sí, desde luego que sí. Yo pienso que incluso esta parte que me toca a mí, que es ver nuestro futuro genético, ¿no? Biológico, y luego la parte de conducta, ¿no? Pues sin lugar a dudas en México tenemos enormes retos, desde la parte de cómo modular nuestra conducta para ser mejores hacia nosotros mismos en nuestra convivencia con los demás, cómo podemos crecer más en cualquier ámbito, ¿no? Desde el deportivo, cultural, político, económico, que finalmente es a lo que deseamos, el logro del Claro. bienestar y el logro de la felicidad. Y creo que pues el estar bien informados pues es un primer paso para avanzar en ese Llegar a camino. eso. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Al doctor. contrario, muchas Y nos gracias. estamos viendo por allá el 13 de octubre. Claro que sí, muchas gracias.